La guerra de Ucrania ha sido el teatro para probar gran parte de las armas que están ahora mismo en boga en una nueva realidad de un nuevo orden mundial. Hay un nuevo arte de la guerra, que en otras palabras es Ucrania se ha utilizado por parte de los países occidentales para probar una serie de armas que normalmente, ¿verdad?, se utilizarían en un escenario de teatro de guerra que incluyan a Occidente, me refiero a Europa y a Estados Unidos, y le han dado una serie de armas a Zelensky y Ucrania para que las prueben, y han sido muy efectivas las que le han permitido, ciertamente. Y lo mismo ha ocurrido con Irán, Corea del Norte y Rusia, junto con armamento chino, que han probado esas armas en esta guerra de Ucrania. Es como una guerra por proxy donde todo el mundo está probando qué armamentos son eficientes y efectivos o no. Por tanto, evidentemente aquí hay ¿verdad? Hay otra industria que vive de que esta guerra continúe. Sin embargo, pues aparenta ser que Trump está planteando el que o Zelensky acepta estos términos de Putin y de él, o deja de ayudar a Ucrania. ¿Puede realmente Ucrania sobrevivir sin la ayuda de Trump? Bueno, Trump, claro, como has mencionado, le ha hecho un ultimátum a Ucrania. Si para el Día de Acción de Gracias pues no ha aceptado este dictado, ¿no? Pues es una capitulación. Realmente no es un tratado de paz, sino simplemente que Ucrania firme su rendición, su capitulación. Pues ahí la cuestión es que Estados Unidos le habría convenido seguir apoyando a Ucrania. Trump amenaza con quitarle toda ayuda a Ucrania, no solamente de armamento, que ya no se le está cediendo como hacía Joe Biden, que hacía muy bien. Trump, en cambio, pues lo limitó a que los europeos compren, los aliados europeos de la OTAN, compren las armas americanas y se la pasen a Ucrania. Pero eso ya ni siquiera, o sea que sería incluso quitarle negocio a las empresas americanas. Lo otro es que le quitaría a Trump la ayuda de inteligencia, muy importante, para poder los ucranianos saber dónde están las fuerzas rusas, los blancos atacar. ¿Puede Europa reemplazar? Bueno, Europa se ha recostado por años, porque claro, Estados Unidos ha sido el aliado bona fide, de buena fe, para la defensa de Europa. Todo ha cambiado con Trump. Trump se puede decir que está del lado de Moscú. Yo me atrevería a decir que hay ahora mismo un eje Trump-Putin, que lo que le interesa a Trump básicamente es negocios para su familia. No le importa si empresas americanas quedan fuera del mercado, porque si bien hay armamento que Europa no tendría en estos momentos, aunque ya Francia ha desarrollado un equivalente de lanzacohete móvil de precisión de artillería terrestre, HIMARS, Francia ha desarrollado uno, o sea que los europeos pueden reemplazar algunas de estas armas, pero va a tomar tiempo. En cuanto a la ayuda de inteligencia, eso pues habrá que ver, porque Estados Unidos tiene toda una serie de un repertorio, una constelación de elementos que pueden ser satélites, pueden ser aviones de reconocimiento, pueden ser estaciones de escucha, ¿no?, por la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, y claro, habrá que ver qué repercusiones tendrá este ultimátum para la colaboración dentro de la OTAN, de Estados Unidos, porque si Estados Unidos se aparta de la OTAN, porque la OTAN, el resto, no olvidemos, vamos a ver, 32 miembros. Sin Estados Unidos, pues 31. Estados Unidos es el que más peso tiene, pero están los otros, incluyendo Canadá. Habrá que ver qué actitud toman, porque se van a reunir mañana en la cumbre del G20, del Grupo de los 20 en Johannesburgo, Sudáfrica, y aliados de Ucrania, europeos, me imagino que Canadá sí, pero Trump también. no va. Bueno, Trump no va, pero los otros van. Aquí lo que hay que hablar es qué va a hacer Europa y Canadá y otros como Australia y Japón, aliados de Ucrania, para apoyar a Ucrania si hay un vacío por parte de Estados Unidos. ¿Cómo lo pueden reemplazar? Porque no creo que Ucrania se rinda ante esto. Esto es escandaloso. Esto es como el pacto Molotov-Ribbentrop entre Hitler y Stalin para repartirse a Polonia. Y en el caso de Trump, lo que le interesan, en mi opinión, son los negocios familiares, que ha conseguido jugosos contratos con Arabia Saudita. Ya había conseguido para la familia Trump jugosos contratos en Doha,
Qatar, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en Mascate, en Omán, en la India, en Indonesia, en Vietnam, y ya se ve que desea mucho Rusia y probablemente no ha abandonado Trump su sueño de hace como 40 años de construir una torre Trump en Moscú. Y bueno, claro, sabemos que en Azerbaiyán también había unos intereses de Trump de una mega construcción y que de hecho puso pausa a una ley bien importante que le prohibía a Estados Unidos pagar sobornos. Hay una ley que Estados Unidos, muchos países sabemos que cuando tú vas a hacer negocios a otros países, Azerbaiyán siendo uno famoso por eso, pues hay que pagarle grasita, unos chavitos por debajo de la mesa, ¿verdad? Los funcionarios para que te aprueben ciertas cosas para los permisos y eso, algo parecido a lo que pasa aquí en OCPE. Pues resulta ser que allá, pues, Trump, Estados Unidos, tiene una ley que prohíbe que Estados Unidos participe en cualquier asunto de eso. De hecho, esa ley, Trump le puso una pausa por 6 meses, básicamente diciendo, pues, y de casualidad había unos cuantos negocios de, ¿verdad?, de las torres Trump que planteaban hacerse en estos otros países. Profesor, permítame hacer la pausa y regresar. Estamos en WKQ 580. Hablamos de lo último que está ocurriendo en esta guerra de Ucrania, donde de nuevo la razón por la cual la traigo como tema principal no solamente es por las reuniones que están habiendo, sino también por todo lo que ocurre en nuestro patio, que me parece que lo que está pasando en Venezuela va a tener también repercusiones, o lo que está pasando en Puerto Rico y Venezuela va a tener repercusiones lo que pasa en esta guerra de Ucrania. Profesor, en síntesis, ¿por qué usted entiende que esto es una entrega de parte de Trump a Putin y qué significa eso para Venezuela? ¿Qué significa eso en este nuevo orden mundial para nosotros y Venezuela? Pero antes de eso, también me gustaría que hablara de quiénes son las personas que estuvieron negociando esto para que el público comprenda que básicamente son personas que trabajan en un mundo no diplomático ni de guerra, sino en un mundo de negocios muy diferente. Sí, bueno, y quiero empezar diciendo que no aparece Marco Rubio, el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, pues el diplomático número 1, aunque no haya sido diplomático de carrera, sino pues político en el Congreso, pero es el secretario de Estado. Y él pues lo han ladeado, da la impresión, no es culpa de él que no aparezca ahora. Sino más bien los principales actores serían hombres de negocios o que tienen que ver con inversiones extranjeras, en el caso del delegado ruso, el representante que negoció en Miami, ni más ni menos en Miami, la base de poder al parecer de Donald Trump. Pues empecemos con el delegado o el representante estadounidense, Steve Witkoff, magnate de Nueva York, de bienes raíces, millonario, dueño de varias torres y edificios conocidos en Nueva York, amigo de Trump de muchos años, compañero en el juego del golf, pero alguien que se ha dicho de él que ha tenido ya desde hace varios años tratos, no ha estado involucrado, los artículos no hablan de eso, no lo hacen cómplice, simplemente que ha tenido tratos personales con miembros de la mafia rusa, del crimen organizado ruso, operando estos en Nueva York. Y también ha tenido lazos comerciales en Nueva York con individuos que son oligarcas rusos. Estos otros no estarían vinculados al crimen organizado y que, por cierto, todos ellos, sean oligarcas, vamos a llamarlos legales, o oligarcas vinculados rusos al crimen organizado, todos tienen lazos con la inteligencia rusa, que es la que manda, cuya cabeza es Vladimir Putin, en Moscú. Nadie actuaría realmente sin el conocimiento al menos de la inteligencia rusa y, claro, en última instancia, del presidente ruso Vladimir Putin, que no lo olviden, es un oficial de carrera de la antigua KGB y que después de la caída de la Unión Soviética, Boris Yeltsin lo nombró director del FSB, Servicio Federal de Seguridad ruso, la principal agencia sucesora, heredera de la KGB soviética. Entonces, pues Witkoff ha tenido como socios o estado relacionado con 3 individuos que tienen lazos
con Rosneft. Rosneft es la principal empresa estatal rusa de petróleo que supuestamente Trump ha impuesto sanciones junto a Lukoil, la principal empresa privada rusa de petróleo. Pero habría que ver cuán cierto es esto de las sanciones en vista precisamente de los lazos que Witkoff ha tenido con individuos ligados a Rosneft y al dinero proporcionado por Rosneft para llevar a cabo inversiones por parte de los socios rusos o de estos individuos que han tenido tratos con Witkoff en Nueva York. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos a Kirill Dimitrov o Dmitriev. Él nació en Kiev en 1975, o sea que es ucraniano de nacimiento, pero está al servicio de Rusia. En eso yo diría que es un traidor a Ucrania. Y él, ¿qué cargo ocupa? Un alto cargo de confianza para Putin, porque por un lado es presidente ejecutivo del Fondo de Inversiones, Fondo de Inversiones Directas de Rusia, por un lado. Y por otro, es el enviado especial de Putin para inversiones extranjeras y cooperación económica. O sea que no es un diplomático. En todo caso, es un hombre de negocios que tiene que ver con temas de inversión, de finanzas, cooperación económica, pero no es un diplomático. Bueno, ese es el que negoció del lado ruso este supuesto plan de paz que realmente le concede todo básicamente lo que Putin ha querido. ¿Qué cosas le concede, profesor? Porque yo creo que es bien importante que se entienda el nivel de entrega, de hecho, al punto de que Europa acaba de salir diciendo esto no es aceptable y esto hay que combatirlo. No, y antes quiero añadir, este supuesto acuerdo se hizo en Miami entre Witkoff y Dimitrov sin la participación o conocimiento de Ucrania y de los aliados europeos, porque no olviden, Ucrania está en Europa. Lo que le pase a Ucrania puede tener repercusiones para el resto de Europa. Bueno, ¿cuáles son las concesiones? Por ejemplo, todos los territorios que tiene Putin, que Putin ha invadido, pues serían de hecho reconocidos como parte de Rusia, algo que Ucrania se opone. Los territorios del Donbass, que Ucrania controla, que Putin, sobre todo de la región de Donetsk, porque están en el Donbass, Lugansk y Donetsk, las dos regiones, hay territorio, creo que un 20% de Donetsk, de esa región, que todavía la tiene Ucrania y que hay ciudades importantes que fortificadas por Ucrania que han resistido bajo control ucraniano. Pokrovsk es una de ellas y que ocupan un puesto importante, un lugar importante en la defensa ucraniana de su flanco este. O sea que hay búnkers, hay trincheras, hay depósitos de municiones, concentración de fuerzas. Si se lo entregan a Moscú, pues queda expuesto Ucrania. No tiene defensas hacia el oeste de Pokrovsk, por ejemplo. Entonces, pues son regiones aparte que Ucrania ha defendido desde la invasión, no solo ya de 2022, pero ya desde que Rusia invade Crimea en 2014, se inicia una guerra en el Donbass, pues Ucrania ha tenido control de esas tierras que Rusia quería capturar, conquistar, pero que no ha podido. Entonces, según este acuerdo o esta propuesta, vamos a decir, ruso-americana, pues Ucrania tiene que renunciar. Entonces su ejército, el ejército ucraniano de entre 800,000 a 850,000 personal militar ucraniano sería reducido a 600,000, creo que a un 40%. Por cierto, todo esto es sin Rusia conceder nada en lo absoluto, ni reducir su fuerza. Entonces, Ucrania tendría que renunciar a su armamento de largo alcance que le permitiría
contraatacar a Moscú, atacar a Moscú y a San Petersburgo, pero les aclaro, no es solamente, no estamos hablando de la ciudad per se, estamos hablando de instalaciones científicas, industriales, refinerías, blancos estratégicos militares que se hallen en las regiones de Moscú y de San Petersburgo. Por ejemplo, Novator, que es un productor de misiles, Raduga, o Raduga, que quiere decir arcoíris en ruso, el buró de diseño de misiles Raduga está en el área de Moscú, son blancos estratégicos. O sea que a Ucrania se le negaría la posibilidad de Rusia invadir de nuevo, pues contraatacar contra las fábricas y los estudios que diseñan nuevas armas para Moscú. Entonces, ¿qué más? Se prohíbe que haya tropas extranjeras en suelo ucraniano, porque se ha hablado que de firmarse un cese al fuego y una paz, que no hay tal paz en esta propuesta última ruso-americana, que habría tropas de la OTAN como británicas para mantener la línea del cese al fuego, para proteger básicamente Ucrania, ¿no? No. Eso está prohibido. Está también prohibido, según la propuesta ruso-americana de Trump y Putin, que haya, vamos a ver, que Ucrania sea miembro de ninguna alianza u organización internacional defensiva. O sea, se refieren a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, si la Unión Europea, por ejemplo, pues se habla también de una comunidad de defensa, pues potencialmente también podría quedar fuera Ucrania de la Unión Europea y de su comunidad de defensa, que todavía no existe, pero se está hablando de ello. Algo así que pues sería para Ucrania una finlandización, como dejaron a Finlandia tras la Segunda Guerra Mundial, hasta pues el fin de la Unión Soviética, que era una neutralidad a la fineza, pero no podía ser parte de la OTAN, no podía ser parte de la Comunidad Económica Europea, no podía ser parte pues de cualquier organización, alianza o asociación que le molestase a Moscú, a la Unión Soviética. Y de hecho, para mí me parece que lo más revelador de esta propuesta o de todas estas propuestas, que estoy seguro que algunas se han hecho precisamente para lograr algún tipo de negociación, o eso diría Trump, ¿verdad? Rusia regresaría al G8 y eso está, o sea, básicamente estaríamos hablando de restituir a Rusia en la economía global, volver a quitarle todas las sanciones y básicamente también los Estados Unidos entrarían en un acuerdo de cooperación mutua y de desarrollo de recursos naturales, la infraestructura, inteligencia artificial, centros de data y minerales extraños que podrían sacar en el Ártico. Es decir, que Estados Unidos oficialmente empezaría a hacer negocios con Rusia para explorar en el Ártico conjuntos. O sea, esto no tiene nada que ver con Ucrania. Esto tiene que ver mucho más con Rusia regresar básicamente a ser un poder global y Estados Unidos básicamente a hacer negocios con Rusia directamente. Y claro, ahí es donde viene, y no olvidemos también los fondos rusos, como 300.000 millones, si no de euros, de dólares, en bancos europeos congelados, que se ha estado hablando de la Unión Europea y países de la OTAN, pues permitir el uso de esos fondos para pagarle a Ucrania las armas, por ejemplo, americanas, que Trump ya no está dando como había hecho bien Biden, sino pues que le está vendiendo para sacar negocio, para hacer negocio. Entonces, eso se lo restituirían a Putin, todo ese dinero, para hacer lo que quisiera con esos 300.000 millones, ahora no sé si son euros o dólares, pero bueno, congelados sobre todo en Bélgica. Y los belgas no han querido soltar ese dinero porque dicen que temen repercusiones legales eventualmente por parte de Rusia. Pero está ese dinero que quedaría libre de nuevo para que Rusia lo controle y haga lo que quiera. Entonces, no olvidemos la presencia empresarial de la familia Trump, y no habría que descartar otros amigos de la familia Trump en Dubái,
en Doha, Qatar, en Omán, Mascate, ¿no? En la India, en Indonesia, en Rumanía, al parecer, también en Serbia, en Belgrado. No sé si Kushner quiere construir una torre allí en Belgrado. Kushner es el yerno de Trump, casado con la hija mayor de Trump, su hija favorita, Ivanka. Entonces, pues Arabia Saudita, creo que Kushner ha firmado un acuerdo en colaboración con dinero saudí para comprar una empresa de juegos de vídeo por 55 mil millones de dólares. Lo acaban de anunciar hace unos días. O sea que no habría que descartar que en esas inversiones estén los saudíes también, en el Ártico, por ejemplo, ¿no? O en Rusia. Todos aquellos amigos y socios, porque Kushner había sido amigo de Mohammed bin Salman, quien ha visitado, no lo olviden, pues la Casa Blanca hace unos días, y también ha sido amigo del príncipe heredero, creo que de Dubái. Que es amigo también personal de Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita. Es toda una red de amistades, de conexiones y de negocios. Entonces, claro, Europa tiene que llegar el momento de la verdad, porque en mi opinión ya se perfila un eje Trump-Putin, vis a vis, en contraposición a la OTAN, al resto de la OTAN, porque Estados Unidos pues, es el aliado más importante, pero no es el único, y la Unión Europea, claro. Lo malo es que para los europeos y Canadá están, digamos, que entre Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro. Profesor, yo quisiera que podamos hacer una grabación para el arte de la guerra de todas las armas nuevas que se estuvieron explorando en este proceso en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR, para toda la gente que nos siguiera, y después pues plantear cuáles son esas armas y qué tienen que ver también con Venezuela. Pero ¿cómo esto impacta a Venezuela? Si nos puede resumir eso en 2 minutos. Sí. Gracias, sí. Bueno, esta es mi teoría, que realmente todo el asunto de Venezuela ha sido fabricado por Trump para justificar una retirada de fuerzas americanas de Europa, que es lo que Putin ha querido siempre, lo que la Unión Soviética quiso, que Estados Unidos se retire sus fuerzas armadas de Europa, de la OTAN, y pues se ha inventado lo de la amenaza del narcoterrorismo, del cártel de los soles y del tren de Aragua. Obviamente son entidades criminales. Yo sí creo que hay un cártel de los soles y la amenaza del tren de Aragua, pero no es una amenaza militar, no es una amenaza terrorista. ¿Por qué? Porque estos narcos lo que quieren es hacer negocio, quieren llevar la droga que no causar ruido para precisamente no llamar la atención y que no les interrumpan el negocio. Entonces, lo que no son Hezbollah, no son otros grupos, no son Al-Qaeda, no son Estado Islámico. El que quieran dar la impresión, la administración Trump, y ahí está Marco Rubio, ahí sí que participa, es una cortina de humo, es mentira, es falso. Entonces no justifica el uso de las Fuerzas Armadas americanas y claro, como Trump se ha creado esta nueva amenaza y este nuevo interés en la seguridad del hemisferio occidental, las Américas, pues entonces una buena excusa también para una eventual retirada de tropas de Europa, sobre todo si Europa se opone a aceptar su plan de paz. Eso podría ocurrir. Entonces, en castigo a Europa por no por apoyar a Ucrania, dice nos vamos de Europa, supuestamente enfogonado, pero eso es lo que Putin querría la retirada para ellos, porque hay una amenaza de una invasión rusa a la OTAN. Precisamente porque los países europeos han apoyado a Ucrania, le siguen apoyando. Así que yo diría que lo de Venezuela es simplemente, y que Rusia, ¿qué papel jugaría? Bueno, si es como yo creo, que Putin y Trump se han repartido, Trump y Putin, el mundo occidental. Trump le habría dicho, según mi especulación, mi teoría, a Putin, bueno, Putin, te quedas con Europa, y nosotros, pues América para los americanos, del Canadá al sur, a Argentina, y claro, Groenlandia, que eso es parte de las Américas, pues también eventualmente zona de influencia de Estados Unidos, y claro, pues... y nos dividimos el Ártico. A eso iba. Quién sabe si en un futuro la Antártida también, pero eso ya veremos. Ya veremos. Profesor, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesor Layo Sat de León Borja.